Hola, soy Gabriela Supelano y les doy la bienvenida a Entre Especies del Espectador a nuestro último capítulo de este año. Aunque les cuento que vamos a tener un capítulo de bono la próxima semana. Estén pendientes de eso. En Colombia, muy pocas personas han estudiado las orugas del género Lonomia, unos insectos altamente venenosos que pueden ser mortales para los seres humanos. Una de ellas es Camila González Rosas, junto a su equipo de investigación. Para Camila, el tema de las orugas venenosas se volvió casi una obsesión desde hace más de 20 años, cuando hizo su tesis de pregrado sobre ellas. En los últimos 10 años, ella y su equipo han podido comprender mucho mejor a la especie con el apoyo del Instituto Butantan de Brasil. Hablamos con Camila sobre las orugas Lonomia, por qué son tan raras y cómo nos pueden llegar a afectar a los seres humanos. También nos dio algunas pistas de por qué han incrementado los accidentes con estas orugas en el país. Aquí está mi conversación con ella. Camila González, bienvenida a Entre Especies del Espectador. Hoy vamos a hablar de orugas, pero no cualquier oruga. Vamos a hablar de unas orugas súper venenosas, las Lonomia. Bienvenida. Gracias, Gabriela, y muchas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo. Antes de empezar, quiero contarles una historia, una anécdota y que Camila me ayude a entender un poco qué me pasó. Cuando yo era niña, viajé a Boyacá para unas vacaciones y estaba jugando en un gallinero y de repente sentí un dolor terrible en un lado de la cabeza, en una oreja. Y me dolía. Bueno, me puse a llorar porque era niña, vinieron a mirarme y pues la gente de ahí de la zona sabía que eso era por una oruga que llamaban oruga polla. O pollo, bueno. Y fue terrible, o sea, me acuerdo de esa noche, yo pues no, estábamos ahí en el campo, era más alejado, en esa época no había celulares, era telecom, todas esas cosas, pero bueno, no estaba tan mal, entonces me dio una fiebre toda la noche, me puse súper mal, me dolía mucho la cabeza y me acuerdo que me ponían pues como alcohol, compresitas, Dolex, o sea, ese tipo de cosas, pero recuerdo muchísimo eso y siempre como que me quedé con la intriga de ¿qué será esa oruga? Porque nunca la pude ver, nunca la encontré. Entonces, hoy no vamos a hablar de la oruga pollo, vamos a hablar de unas orugas, o sea, si esto les parece horrible, pues no, o sea, estas son terribles, sí, o sea, esto ha llevado al extremo, pero digamos, ¿cuál es esta oruga que me picó a mí de pronto un poco? ¿Cuál es la diferencia con las que vamos a hablar hoy? Esas orugas, la oruga pollo, pertenecen a un grupo que yo creo que es con el que la gente más comúnmente tiene accidentes, se llaman las Megalopygidae. Y se llaman orugas pollo, la gente les dice oruga pollo o oruga gatito, porque son muy peluditas, se ven muy peluditas en su superficie, parecen como al yeti, muy peinadas y con un pelo como hasta acariciable. Pero debajo de esos como pelitos muy suaves tienen unas espinas más rígidas y ahí es donde tienen sustancias que lo que se sabe es que parecen a la histamina y la serotonina, sustancias similares, y entonces lo que causan es una respuesta inmune muy exacerbada, un proceso inflamatorio, y por eso todos los síntomas que vienen asociados a esa reacción. Y esas orugas generalmente están entre las matas o como tú dices, pues en zonas rurales pueden estar trepándose por las columnas del gallinero y la gente en realidad las toca sin darse cuenta, no es como que les den ganas de tocarlas, sino que al estar manipulando las matas o recogiendo café también es muy común, entonces meten las manos en las matas y la oruga pues está escondida ahí debajo y ese contacto es el que causa esa reacción tan fuerte. Y me imagino que entre más pequeña la persona, o sea, digamos, los niños, eso debe ser también con todas las orugas, ¿no? Entre Sí. más pequeña el cuerpo, de pronto es más fuerte la... Sí, la reacción, porque eso pues es una cosa que se llama la dosis dependencia, entonces sí depende de la proporción de veneno o de pues veneno, digamos en este caso es un término muy amplio, pero sí depende de la cantidad de veneno que te inocula y tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con también el tamaño de la oruga, porque esas orugas también pueden ser más chiquitas o más grandes.
y pues de la zona del cuerpo. Entonces hay como varias variables que influyen en cómo se absorbe el veneno y qué reacciones causa. Claro, y ahí tú decías algo que me parece interesante antes de entrar a la astronomía y es que no dan ganas de tocarlas, porque nosotros como que acá en Colombia y yo me imagino que en Latinoamérica donde hay orugas, tenemos como inoculado, yo no sé desde qué momento, pero siempre uno sabe que las orugas y gusanos peludos no hay que tocarlos. ¿Todos los gusanos peludos son venenosos o no es necesariamente cierto? Pues no todos son venenosos al extremo de estos grupos que causan reacciones tan fuertes, pero todos es una parte de sus mecanismos de defensa tener esas espinas y tener sustancias urticantes. Entonces, sí es un mecanismo de defensa para las orugas, tener esas espinas y tener sustancias urticantes, pero no llevan todas esas reacciones tan fuertes como, pues, como el caso de la onomia, que ese sí es un veneno con unas características diferentes a todos los demás lepidópteros. Listo, entonces ahora entremos al grano con el género Lonomia. Cuéntanos un poco de este género, qué las caracteriza, qué se sabe de ellas hasta el momento. La lonomia es una oruga que es muy conocida sobre todo en Brasil. En Brasil se tiene muy identificada la especie, muy identificadas las zonas donde ocurren accidentes, se tiene categorizado como un problema de salud pública. Y la razón por la que son tan importantes es porque causan unos síndromes hemorrágicos. Entonces tienen un veneno que es capaz de alterar la coagulación de las personas y las lleva a hemorragias que finalmente pueden conducir a la muerte. Y lo que se ha estimado en Brasil es que la tasa de mortalidad puede ser hasta el 30%, o sea, de las personas que tienen accidentes que no reciben tratamiento, la probabilidad de morir es muy alta. En Brasil desarrollan un antiveneno también desde hace bastante tiempo, que es el suero antilonomia. Entonces allá tienen como muy establecido el protocolo de tratamiento y la mortalidad ya cuando se puede aplicar el antiveneno pues es cero. Entonces esa es la importancia que tiene ese género. ¿Y acá en Colombia también ya se hacen esos sueros o esto solo se hace en Brasil? El Instituto Nacional de Salud produjo un antiveneno contra 2 especies de las que están presentes en Colombia. ¿Y dónde se pueden encontrar? Por lo menos en Colombia, bueno, en Latinoamérica, pero también enfoquémonos en Colombia, ¿dónde se pueden encontrar estas orugas? El género tiene una distribución amplia, están prácticamente en todo el país, por debajo, podemos decir como casi todos los insectos de importancia médica por debajo de los 2000 metros. Lo que es muy interesante es que de lo que se creía inicialmente que eran muy poquitas especies, las de Lonomia, primero se creían que eran pocas especies, alrededor de 11, 12, después se creía que solamente un par eran las que causaban accidentes. Ya en los últimos años nosotros hemos podido ampliar esa información y ya sabemos que son al menos 7 especies hasta ahora las que sabemos que causan accidentes. Y además hay especies no descritas, aún no las hemos nombrado, no las hemos descrito, que también causan accidentes. La de la estudiante que te compartí que tuvo un accidente en el Amazonas peruano es una especie que aún no ha sido descrita y ella tuvo un síndrome hemorrágico muy agresivo. Si quieren saber la historia de esta estudiante, yo les voy a dejar el link del podcast donde cuenta esta historia, que también es muy interesante cómo tuvo este accidente. Era una estudiante que estaba investigando helechos, no estaba investigando orugas y por accidente las tocó y pues de verdad estuvo muy grave, o sea, casi al borde pues de la muerte porque alcanzó a tener hemorragia cerebral. ¿Estas orugas son venenosas para todos los animales o habrá animales que no, que no? Esa es la pregunta del millón, porque ahorita lo que queremos entender es justamente eso, como de quién se defienden para tener ese veneno tan fuerte. Eso te iba a decir, o sea, ¿por qué es tan fuerte ese veneno? Es que me parece muy impresionante, que es supremamente... Entonces, la hipótesis que tenemos nosotros, que está relacionada con lo que hablábamos antes de la dosis dependencia, es que ese mecanismo debe ser para defenderse de alguien cuando ellas están solas. Entonces, una oruga sola que va a ser depredada y probablemente sea por un primate, porque nosotros vemos el efecto que causa en los humanos, entonces parece que
pues esto es demasiado especulativo, pero puede ser que sea un veneno para defenderse de primates. De noche las orugas se alimentan de las hojas de los árboles, entonces ahí están sueltas alimentándose, y lo que podría estar pasando es que esas espinas muy largas que tienen al frente de la cabeza sean como la estructura de disuasión del primate, como estoy avisando que a mí no me pueden comer porque tengo unas espinas muy, muy evidentes. Si el primate la toca, pues probablemente entra en contacto con ese veneno y tiene una reacción parecida a la que tú tuviste de alguna forma. Y ahí pues el primate no se debería morir, ¿cierto? Ni tener ningún efecto muy agresivo, pero aprende que no se la come. Así es como funcionan los animales venenosos, entonces por eso es que creemos que esa puede ser una historia que se le ajuste a la oruga. Pero en realidad no tenemos evidencia, y es algo que una de mis estudiantes de doctorado va a empezar a explorar, como de cómo son esas interacciones con los depredadores potenciales. Sabemos que hay aves que se las comen, pero las aves tienen la posibilidad de evitar las espinas, como de voltearlas y sacar el relleno y dejar las espinas. También hay otros insectos que las depredan o que las parasitan. Entonces hay diferentes grupos de insectos parasitoides como para controlarlo. Pero pues el veneno con las espinas creemos que es un mecanismo de defensa contra algún vertebrado, pero todavía no sabemos. No sabemos. ¿Y cómo se puede estudiar? O sea, ¿cómo se estudia eso? Porque ellas de por sí son difíciles de encontrar, ¿no? O sea, si quieres, sabes, antes de eso, descríbenos un poco cómo se ven, como para las personas que están escuchando, porque usualmente tenemos la idea de que los animales venenosos son muy, muy vistosos, tienen colores muy fuertes, de advertencia, pero estas orugas no. Sí, estas orugas se comportan de todas las formas que uno no esperaría que se comporte un animal tan venenoso, sobre todo para los humanos. Entonces ellas, durante el día, el comportamiento que tienen es que se posan en los troncos de los árboles y se posan en grupo. Entonces eso ya es un mecanismo de defensa. Estar en grupo ya es un mecanismo de defensa. Además, tienen una coloración críptica que hace que sean muy difíciles de diferenciar del fondo del tronco. Y eso también es muy bonito porque las diferentes especies tienen patrones de coloración diferentes, unas tienden más hacia verdes, otras más hacia incluso como rosados, muchos marrones, y en cada región tienen como la coloración perfecta para camuflarse muy bien en los troncos de los árboles. Entonces viven en grupo, se camuflan, y pues además entonces tienen estas espinas en los troncos de los árboles. Uno las ve como formando una colonia. Algunas personas le dicen como esa estructura un panal en el campo, le dicen como están en forma de panal, pero en realidad son todas las orugas paradas, pues posadas unas al lado de las otras en círculo con las cabezas hacia afuera, y ese patrón pues hace que sean muy difíciles de distinguir. Por eso es que pasan los accidentes. La gente se acerca a los troncos de los árboles, se apoya, y cuando siente el ardor o la quemazón es que se da cuenta que había unas orugas ahí. Y bueno, y lo otro, entonces, ya me estabas contando que, digamos, ahorita van a empezar a tratar de entender cómo es la relación con estos depredadores. ¿Cómo estudian eso? ¿A punta de observación? No. Vamos a tratar de hacer algunos ensayos experimentales. Acá uno puede ir como en diferentes vías. Por supuesto, las más complejas serían muy interesantes, que ya es empezando pues a estudiar a fondo las proteínas que tienen esos venenos y cómo tratar de predecir o de modelar cómo se comportan. Pero ahorita, como es un veneno que altera coagulación, una de las primeras preguntas que queremos contestar es si todos los grupos de vertebrados o distintos grupos de vertebrados tienen alteraciones en la coagulación por efecto del veneno. Los experimentos que nosotros hemos hecho para poder verificar cómo esos procesos de envenenamiento, que los hemos hecho en Brasil con el Instituto Butantan, en ratas, muestran que las ratas responden de forma diferente al envenenamiento. O sea, la rata no se muere de envenenamiento con el veneno de estas orugas. Tienen una alteración de su coagulación, pero se revierte el efecto. Una rata sola podría como desenvenenarse. Su respuesta inmune le permite controlar el envenenamiento. Entonces eso
pues nos da pistas de que no todos los vertebrados responden igual a ese veneno. Entonces, por eso es que queremos irnos como por ese lado. Y por otra parte, la otra pregunta que nos trasnocha es de la revisión que nosotros hemos hecho y como de la taxonomía que hemos podido revisar, hemos llegado a un conteo de aproximadamente 60 especies de lonomia. Entonces ya sabemos que son muchas especies. Y las hemos como estructurado en 3 grupos, pues basados en su genética. De 2 grupos sabemos que causan accidentes. Uno es el grupo de la especie de Brasil, otro es el grupo de las especies que están en Colombia. Y el tercer grupo es un grupo que está también distribuido más hacia el norte de Sudamérica y Centroamérica, y es un grupo para el que no se conocen accidentes. Uno no escucha accidentes de este tipo en Centroamérica a pesar de que el género está presente. Entonces, también hay como una evidencia de alguna persona que se puso el brazo encima de un grupo de orugas en Centroamérica, de lonomia, y como que quiso narrar su reacción, y en realidad no tuvo un envenenamiento fuerte, sino como una reacción más controlada. Entonces puede ser que ese grupo no sea tan tóxico como los otros 2. Entonces esa es como la otra pregunta clave que queremos responder ahorita. Y hasta el momento, ¿cuáles son las especies más venenosas que han podido, o sea, las que tienen, no más venenosas, que tienen el veneno que produce esta reacción más fuerte? Pues nosotros en Colombia hemos trabajado sobre todo con 3 especies. Una es Lonomia casanarensis, que se distribuye en el Casanare. Lonomia orientoandensis, que también tiene una distribución en el Casanare, pero tiene una distribución mucho más amplia. Casanarensis es como que tiene una distribución mucho más restringida de lo que hemos podido encontrar. Y Lonomia orientocordillera en el Meta, también relacionada con accidentes. Y en el Amazonas, Lonomia decimoni. Entonces esas son como las 4 especies para Colombia con las que hemos tenido evidencia de accidentes. ¿Qué pasa cuando sucede un accidente? O sea, ¿qué le pasa a una persona cuando tiene un accidente? ¿Cómo sería, digamos, el orden de lo que empieza a pasarle en su cuerpo? La persona inicialmente va a sentir una sensación de quemadura en el lugar, como con todas las orugas. Entonces tiene como esta primera reacción fuerte de sensación de ardor, sensación de quemadura, pero los síntomas graves se demoran en aparecer. Entonces en ese momento ya el veneno ingresó y empieza a alterar la coagulación, y generalmente lo que pasa es que más o menos al 4.º día las personas empiezan a darse cuenta que tienen como morados en la piel, y esto puede progresar a que empiezan a tener hemorragias. Entonces pueden tener hemorragias nasales, en las encías, hemorragias de diferentes tipos, y ahí generalmente es cuando van y consultan al médico. En este momento, en las zonas donde ocurren accidentes constantemente, la gente ya lo tiene muy claro. Entonces, eso ayuda porque la respuesta es muy rápida. Pero en las zonas donde no se conoce esto, incluso al principio cuando se empezaron a reportar los accidentes en Colombia, lo que pasaba era que no era tan clara la asociación entre toqué una oruga y tengo estas hemorragias. Y eso fue el motivo por el que la primera persona que se reportó en Colombia con un accidente de este tipo falleció. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue en el año 2000. Okay. Porque ella llegó al hospital, ella llevó las orugas con las que había tenido el accidente, y le dijo a los médicos: yo toqué estas orugas y tengo esta reacción, y los médicos no asociaron y dijeron: no, ella debe tener una reacción alérgica, o la reacción que tiene, o no es la causa de la oruga, o si es la oruga pues es por una reacción alérgica exacerbada, no por un envenenamiento. Pero entonces en ese momento, cuando ya las personas llegan al hospital, el tratamiento es aplicar el suero antilonomia que esté disponible. Me parece impresionante porque, digamos, hasta 2000 se conoce un accidente que realmente fue por esto, pero probablemente antes pasaban esos accidentes y las personas de pronto morían y, no sé, le dio alguna enfermedad, algo pasó. Sí. ¿Y por qué crees que, y acabamos un poco como que este es justamente un tema de estudio que es supremamente nuevo, que se sabe, ustedes apenas están descubriendo un montón de cosas,
Era una cosa, pues, por ejemplo, se creía que había 11, hay ya 60 especies que ustedes han podido, pues, encontrar. ¿Por qué se demoró tanto como en estudiarse esto acá en Colombia? Sé que en Brasil se llevaba estudiando hace más tiempo, pero acá... Pues hasta ese año no había reportes, entonces no, pues no se conocía, no era como que se había visibilizado como un problema de salud pública. Sí. Eh, y yo creo que el crecimiento así como súper exponencial en esa información que hemos podido obtener, sobre todo yo diría que en los últimos 10 años, pues sí ha sido por obsesión un poquito de mi grupo de investigación con el tema, porque realmente es una cosa que es rara, que no conseguimos financiación fácil, porque cuando tú le dices a alguien es que la oruga venenosa, la mayoría de la gente queda muy sorprendida. Incluso hace poco yo estuve en una visita en el Reino Unido y cuando hice como un recuento un poquito de las investigaciones que yo hacía, había una australiana sentada al lado mío y me dijo, cuando tú dijiste que trabajas con animales venenosos, yo me imaginé cualquier cosa, menos una oruga. Quiero saber todo de la oruga. Me decía, en Australia tenemos todos los animales venenosos, pero no tenemos orugas venenosas. Claro. Entonces es muy extraño y por ser un tema tan extraño, pues tiene hasta cierto punto poco interés como por parte pues del público, de las agencias financiadoras. Entonces, esta cantidad de trabajos que han salido es como gracias a que muchos estudiantes se han interesado por el tema, se han apasionado y hemos podido hacer diferentes trabajos de investigación y por eso hemos podido revisar la taxonomía. Entonces también hemos hecho unas alianzas muy importantes tratando de contestar estas preguntas. Entonces hemos contactado, por ejemplo, al Museo de Historia Natural en París, donde tienen la colección más grande tal vez de Lonomia, y así pudimos revisar con estudios genéticos como realmente cuántas especies teníamos, cuáles eran las que teníamos acá, porque esa era una de las grandes dificultades. Encontramos las orugas cuando retomamos este tema de investigación, pero en oruga no se puede identificar la especie, a menos de que uno tenga forma de hacer un análisis genético con, pues nosotros usamos códigos de barras para identificarlas. Entonces, el crecimiento en la información ha sido muy reciente, yo creo que por eso, porque no existe mucho interés, no existe mucho apoyo, pero además son muy difíciles de encontrar. Es un organismo con el que uno decide que va a trabajar, pero está dependiendo mucho de los contactos locales, de la gente que las conoce, que las tiene identificadas, porque si uno dice voy a hacer una salida a campo para ir a buscar orugas, probablemente no las va a encontrar. Claro, eso te iba a decir, es que son chiquiticas, están en los árboles, no se ven, en unas extensiones de tierra enormes, o sea, se necesitaría pues un grupo gigantesco, pues, entonces dependen mucho de lo que les van mandando las comunidades, la gente en campo que se encuentra, me imagino. Nosotros tenemos unos colaboradores maravillosos que son los técnicos de vectores de las secretarías de salud y en particular pues para el Casanare tenemos un colaborador, un aliado que es Nazario Rivera, con el que hemos trabajado desde el año 2001, que fue digamos la primera vez que empezamos a trabajar en este tema, que fue durante mi tesis de pregrado, y Nazario lleva 22 años acompañándonos en esta aventura y él es clave porque él sabe dónde están, sabe qué árboles se alimentan, o sea, es como muy bueno en encontrarlas en campo. Entonces, tanto él como en otras secretarías de salud, en el Meta también trabajamos con Luz Estela, que pues ya se retiró, pero son personas que también se apasionan por el tema y nos facilitan ese trabajo de campo, porque realmente la gente que vive en las zonas es la que mejor conoce de estas orugas. O sea, la información que nos han podido brindar ellos es impresionante en cuanto a conocimiento de plantas hospederas, de comportamiento incluso. Mucha de la información que Nazario me ha compartido para mí ha sido impresionante, como en algún momento me dijo, las orugas se bajan del árbol y se mueven y se van a otro árbol.
Y si uno miraba la literatura era como, no, ellas se quedan siempre en el árbol. Y Nazario las logró filmar y me mostró un video como se bajan del árbol y se van a otro árbol. En el Amazonas también nos dimos cuenta que no siempre en el árbol en el que están es del que se alimentan, porque a veces hace mucho sol, por ejemplo, está cayendo mucho sol sobre el tronco del árbol del que ellas se alimentan, entonces ellas se acomodan en otro árbol que no es la planta hospedera. Entonces, sí, si uno pudiera sentarse a mirarla, seguramente conseguiría muchísima información, pero pues eso es un poquito complejo. Claro, y son muchos, digamos como que ustedes están tratando de descubrir muchas cosas, pues de una especie de la que poco se conoce. Bueno, y ahí que hablas justamente como de esa pasión de estos colaboradores, quiero ya como que hablemos justamente de esa pasión que tú sientes por el estudio de estas orugas, que justamente antes de empezar a grabar me estabas contando como yo trato otros temas también, no sé qué, pero esto es una cosa que a mí me apasiona de una manera impresionante y quisiera saber de en qué momento empezó como a surgir esa pasión en tu vida, si tú ya habías empezado a tomar el camino, pues no sé, de los insectos o de los insectos venenosos, o qué fue lo que te fue llevando, digamos, hacia las orugas. Pues en realidad las orugas es donde empieza toda mi carrera profesional, porque yo estaba estudiando biología en la universidad y había tenido como diferentes intereses, pero la clase más reveladora para mí fue la clase de animales venenosos, que la dictaba el doctor Marín Kelle. Y fue muy reveladora porque a mí me interesaban mucho los temas de salud pública, me interesa mucho el impacto que puede hacer uno desde su profesión, me interesa el trabajo con comunidades, como que veía una aplicación muy directa entre poder ser biólogo, pero poder también como traer un beneficio con el trabajo que uno puede hacer. Y entonces en ese curso yo decidí que yo quería hacer una tesis en animales venenosos. Y ahí sí fue un premio del azar porque estaba insistiendo mucho, insistiendo mucho, insistiendo mucho y no había como unas posibilidades claras. Pues tú te imaginas que si un estudiante está acá en Bogotá diciendo quiero trabajar con animales venenosos, es como, pues no es algo tan evidente con lo que uno pueda trabajar. Y en ese año llamaron a Felipe Gull, que es el director del SIMPAT, y le contaron sobre el accidente de la primera persona. Entonces a él lo llamaron tratando de saber si había alguna información sobre orugas venenosas, porque ellos estaban trabajando en conjunto con, en ese entonces, la British Petroleum, en investigaciones sobre enfermedad de Chagas, que es con lo que más trabaja el SIMPAT. Entonces Felipe como que recibió la llamada, escuchó la información y me llamó. Me dijo, tienes tesis, hay unas orugas venenosas y no se sabe nada. Y yo, claro, pues no podía creerlo, fue increíble. Entonces, pues en ese entonces la información era que no se sabía si eso había llegado, importado de otro lado, porque en ese momento se sabía que estaban la de Brasil y la de Venezuela, entonces se creía que la que llegó a Colombia era la de Venezuela. Entonces empezamos en ese momento, entrevistamos a algunas personas, de hecho, que era algo de lo que tú mencionabas como antes, qué había pasado, y haciendo como todo ese levantamiento de información con la gente. Hubo una persona que narraba perfecto un accidente con lonomia. Él se recuperó pues sin antiveneno y él decía que su accidente había sido en 1993. Tengo como muy, muy registrada ese dato. Y él mismo me dijo, yo las vi en estos días en un caño acá cerca, pues cerca no, porque me dijo es en un caño a 4 horas a caballo, entonces yo voy mañana de madrugada y se las traigo. Y en efecto él fue y las colectó y me las trajo en el año 2001. Entonces en ese momento, pues no, yo quería, claro, queríamos entender todo lo que estaba pasando, entonces yo quería hacer el ciclo de vida, quería hacer como un levantamiento epidemiológico, traje las orugas a Bogotá, no fui muy exitosa en la crianza, se me murieron cuando estaban ya en estado de pupa, pues era una situación del país también muy compleja, entonces el trabajo de campo era muy demandante como en términos de logística, porque pues la situación de orden público no permitía
estar andando por el campo buscando orugas. Eh, y desde ese momento yo quedé como con esa pasión en mi corazón. Traté de continuar con esa investigación después de graduarme y fue muy complicado. Realmente no había no había espacios como donde se pudiera trabajar con esto. Entonces, finalmente terminé trabajando con los otros insectos de importancia médica, con vectores que transmiten enfermedades y seguí mi formación como con vectores de enfermedades. Y cuando regresé a Colombia en el 2011 y me vinculé a la universidad como profesora, justo apareció una estudiante que me dijo, yo quiero hacer alguna investigación en colaboración con Brasil. Y desde mi pregrado, desde la primera tesis, tuve la enorme fortuna de también contar con unos colegas brasileros absolutamente espectaculares, generosos, que como tú dices, pues en esa época que celular, ni que internet, ni que nada, me fotocopiaron toda la literatura que tenían disponible, me mandaron por correo la información, muy dispuestos a colaborar y pues 10 11 años después yo los volví a contactar y les dije, podemos volver a retomar el tema de orugas y ellos completamente dispuestos. Y ahí como que se volvió a reactivar esta investigación. Ahí es donde te cuento que fuimos a campo, recolectamos las orugas, mi estudiante pues extrajo el veneno y nos fuimos a Brasil a hacer los estudios y cuando les mostramos las fotos nos dijeron, pero esto no es la oruga con la que nosotros pensamos que ustedes iban a llegar. O sea, si ustedes ven las fotos, estas orugas son completamente diferentes, la que se supone que iban a traer y la que trajeron. Y nosotras no puede ser. Entonces, en ese momento fue como tenemos que poder identificar las orugas. ¿Qué hacemos? Y ahí fue donde contactamos al Museo de Historia Natural de Londres, al Museo de Historia Natural de París, también el Instituto Humboldt. Maylin González nos ayudó muchísimo y empezamos a armar como esa red de colaboración de, bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y más o menos desde esa época, desde el 2012, 13, como que se abrió nuevamente esa línea de investigación y como te digo, he tenido la fortuna de que hay varios estudiantes que esto les parece absolutamente fascinante, entonces ya hemos avanzado muchísimo y hemos podido ya estudiar la composición de los venenos con proteómica, cada vez reclutamos más colaboradores y más apasionados, entonces el grupo que tenemos conformado pues es un grupo tanto de estudiantes de primera categoría apasionadísimos dispuestos a seguir en esta locura, como de investigadores que están muy interesados. Y me causa como curiosidad saber qué opinan las personas que no son investigadoras o también los investigadores que no tratan como estos temas de que tú estudies estas orugas, por ejemplo, tu familia, tus amigos, o sea, les parece raro, extraño este animal. Sí, les parece, yo creo que desde el día uno les parece a todos una locura, porque pues es una locura, pero además, como te decía yo, no hemos tenido financiación aparte de la universidad, que sí nos ha apoyado muchísimo, pues donde yo trabajo, siempre nos han apoyado con recursos para hacer la investigación, pero la situación es que yo recibo una llamada que me dicen hay orugas en el Meta y yo al otro día estoy montada en mi carro yéndome a recoger las orugas al Meta. Entonces esto claramente trae unas implicaciones importantes porque para la gente pues no es como lo común, ¿cierto? Generalmente el trabajo de campo es como tú lo planeas, tienes el presupuesto, sabes cuándo vas a ir, preparas el equipo y como que sigues una secuencia un poquito más lógica de cómo se obtienen los datos. En este caso, una llamada es hay que volar porque es que las queman, las matan, se mueven. Entonces la respuesta cuando hay orugas tiene que ser inmediata y pues eso hace que para toda la gente alrededor sea muy chistoso que yo tenga como esa prioridad tan clara en mi vida. Y para terminar esta conversación que ha estado pues súper interesante, hay una pregunta ya un poco más, no sé, abstracta que te quisiera hacer y es como que uno piensa
en estas orugas y dependiendo de cómo las veas, podrían ser nuestras enemigas porque pueden hacernos daño o podrían ser pues animales fascinantes pues para estudiar. Yo quisiera saber tú cómo te sientes al respecto de ellas, o sea, qué sientes por ellas. ¿Son como el villano al que tenemos que derrotar o el que queremos estudiar y o algo entre los dos? O sea, ¿cómo te sientes al respecto? Sí, yo siento que es una combinación. Nunca diría como que es algo que nos toque derrotar ni eliminar, porque eso es algo clave. Sin embargo, entiendo la reacción de las personas de querer eliminarlas y lo comparto. O sea, en algún momento, si las orugas aparecen cerca de una vivienda, si hay niños, como te contaba, supimos de un accidente la semana pasada de un niño. Entonces, en esos casos, entiendo que la respuesta sea, vamos a quitarlas, a eliminar las orugas. Entonces, desafortunadamente el riesgo que implican es tan alto que no diría yo, no, déjenlas ahí o intenten moverlas de un lado al otro. En ese caso, pues digamos que la directriz también un poco de la Secretaría de Salud es eliminarlas y a mí me parece que esa es la medida adecuada cuando están cerca de las viviendas. Sin embargo, pues el potencial que presentan estas especies es impresionante porque, como estábamos hablando, tener como estas características de composición del veneno tan especiales, lo que probablemente va a abrir son una cantidad de opciones de bioprospección. En Brasil, las proteínas que se han aislado de oblicua, ya una de ellas se le ha dado un uso como un anticoagulante, ya es un medicamento que está en el mercado como anticoagulante, entonces no se debe como dejar de lado que pues cualquier especie va a tener una cantidad de posibilidades de investigación adicional y que nunca debería ser como la directriz que las tenemos que eliminar. Pero pues lo que es interesante es que justamente como te decía, mis investigaciones se mueven entre la salud pública y el medio ambiente, entonces hay que conciliar muy bien como qué directriz daría el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? Jamás de pronto desde esa perspectiva uno diría eliminar especies, pero desde la perspectiva de salud pública pues sabemos que hay una cantidad de especies que impactan en salud pública y que también es importante entender cómo se pueden controlar. Claro, y más ahora para también como finalizar un problema que está como incrementando es que hay más accidentes y esto tiene que ver con los cambios en las regiones de los ecosistemas. Si nos puedes contar un poco qué ha hecho que se den más accidentes. Sí, tampoco tenemos una como un estudio al respecto donde sea súper comprobado, pero lo que nosotros creemos es que estas especies viven generalmente en zonas boscosas. Sí. O sea, no, su preferencia no va a ser estar cerca de las viviendas de las personas. Pero a medida que uno aumenta la deforestación y aumenta, digamos, la sustitución de los bosques nativos por cultivos, y sabemos pues que la Orinoquía ha sido bastante intervenida, pues esas especies empiezan a buscar su fuente de alimento en los árboles que haya disponibles. Y si los pocos árboles que quedan son, por ejemplo, los de las cercas de los cultivos, las de las cercas de los animales o los que están cerca de las viviendas, pues las orugas se van a empezar a alimentar de esos árboles. La polilla va a venir a poner los huevos cerca de las viviendas y las orugas van a estar ahí cerca. Y otro factor que influye mucho es la luz, porque todos estos insectos son muy atraídos por la luz. Entonces, si además de la transformación hay urbanización y se introducen fuentes de luz, pues eso va a atraer a las polillas para que estén más cerca de las viviendas. Entonces, sí es muy probable que los cambios en los ecosistemas sean los que están acercando cada vez más a estos insectos a la gente y que por eso han aumentado los accidentes. Bueno, no, pues muchos éxitos con todas las investigaciones que vienen. Sé que son muchos caminos que quieren seguir y ojalá mucha más gente se siga uniendo a esta iniciativa, más investigadores, más estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. La historia de Camila González con las orugas Lonomia me parece tan interesante
porque es la historia de alguien obsesionado por un tema que a pocos les importa y del que casi no se sabe. Es una de esas historias quijotescas de alguien que con un muy poco apoyo y financiamiento está avanzando las fronteras de la ciencia y descubriendo cosas nuevas sobre una especie de la que no se sabía prácticamente nada. Su entusiasmo es tan contagioso que ha logrado sumar a muchas investigadoras e investigadores que también quieren descubrir más sobre estas orugas. Su investigación puede ser útil para prevenir futuras muertes y también para investigaciones en campos de biomedicina y farmacéutica que salven vidas en el futuro. Muchas gracias a Camila por la charla, a ustedes por escuchar y que la astronomía los acompañe.